Resolución de triángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Dado los puntos no colineales A, B y C, estos determinan el triángulo ABC. Clasificación de triángulos por la longitud de sus lados. Escaleno. Es un triángulo que no tiene lados congruentes. Isósceles. Es un triángulo que tiene 2 lados congruentes. Equilátero. Es un triángulo que tiene 3 lados congruentes. Clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Equiángulo. Es un triángulo que tiene sus 3 ángulos congruentes. Rectángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo recto. Acutángulo. Es un triángulo que tiene 3 ángulos agudos. Obtusángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Propiedades. La suma de las medidas de los ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden 60 grados. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Todo triángulo equiángulo es equilátero y viceversa. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Si intersectamos dos rectas oblicuas L1 y L2 con una recta secante L3, la cual intersecta a una figura en puntos diferentes, se forma de manera natural 8 ángulos, 4 en cada punto de intersección. Tipos de ángulos en rectas secantes. En el siguiente gráfico considere que ángulos externos 1, 2, 7 y 8 se los denomina así a los ángulos que están en la región externa de las rectas L1 y L2. Ángulos internos 3, 4, 5 y 6 se los denomina así a los ángulos que están en la región interna a las rectas L1 y L2. Ángulos correspondientes 1, 5, 2, 6, 4, 8 y 3, 7 se denomina así a los ángulos no consecutivos que están en el mismo semiplano, determinado por la recta L3. Uno de los ángulos es interno y el otro es externo. Ángulos alternos externos 1, 7 y 2, 8 están ubicados externamente con respecto a las rectas L1 y L2 y están en distintos semiplanos determinados por la recta L3. Ángulos alternos internos 3, 6 y 4, 5 están ubicados internamente con respecto a las rectas L1 y L2 y están en distintos semiplanos determinados por la recta L3. Ángulos conjugados o contrarios externos. A los ángulos externos que están ubicados en el mismo semiplano respecto a la recta secante L3, de esta manera son conjugados externos los pares de ángulos 1, 8 y 2, 7. Ángulos conjugados o contrarios internos. A los ángulos internos que están ubicados en el mismo semiplano respecto a la recta secante L3. De esta manera son conjugados internos los pares de ángulos 3, 6 y 4, 5. Cuando las dos rectas L1 y L2 son paralelas y son intersectadas por una secante L3, los ángulos 1, 3, 5 y 7 son de igual medida entre sí, del mismo modo que los ángulos 2, 4, 6 y 8. Los ángulos internos y externos a un mismo lado de la recta secante a dos paralelas son suplementarios, es decir, de 180 grados. En todo triángulo, a los lados de longitudes iguales se ponen ángulos de medidas iguales. Construyamos CD de manera tal que los triángulos ACD y DCB son congruentes, porque tienen un ángulo de igual medida formado por lados correspondientes iguales. Semejanza y congruencia. Las figuras que guardan cierta proporcionalidad manteniendo la misma forma se denominan semejantes. En geometría, a las figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma se les denomina congruentes. Teorema de Tales. Dado un conjunto de al menos 3 rectas paralelas e intersecadas por 2 transversales,
Las rectas paralelas determinan en las rectas secantes segmentos correspondientes proporcionales. Así, en la figura anterior, las rectas A apóstrofe, B apóstrofe, C apóstrofe y D apóstrofe son paralelas. Entonces, el teorema de Tales nos dice que las longitudes de los segmentos en uno de los lados son proporcionales a las longitudes de los segmentos correspondientes en el lado opuesto. Matemáticamente, esta relación de proporcionalidad entre las longitudes de los segmentos de recta estaría como segmento AB sobre segmento A apóstrofe B apóstrofe igual segmento BC sobre segmento B apóstrofe C apóstrofe igual segmento CD sobre segmento C apóstrofe D apóstrofe. Corolario del teorema de Tales. Si los lados de un ángulo o sus prolongaciones se intersecan con un haz de rectas paralelas, los segmentos correspondientes que se determinan en los lados del ángulo son proporcionales. La figura, si L1 paralela, L2 paralela, L3 paralela, L4, entonces segmento AP sobre segmento F igual segmento BP sobre segmento PE o bien segmento AC sobre segmento CF igual segmento BD sobre segmento DE. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Su fórmula es hipotenusa al cuadrado igual cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Aplicando los conocimientos de resolución de triángulos, resolveremos el siguiente triángulo a continuación. Sabemos que AB es paralelo a MN, como podemos ver aquí, es paralelo. Sabemos también que el segmento CA es igual a 30 centímetros, el segmento CB es igual a 18 centímetros y el segmento CN es igual a 6 centímetros. Y el ejercicio nos pide calcular el segmento CM y el segmento AB. Aplicando las propiedades de ángulos, sabemos que el ángulo M es correspondiente al ángulo A. Por lo tanto, el triángulo CMN es semejante al triángulo ABC. Por lo cual, procederemos a aplicar semejanza de triángulos y teorema de Tales. Como dijimos antes, aplicando el teorema de Tales, ponemos en relación el segmento CA sobre CM al segmento CB sobre el segmento CN. Reemplazando valores, el segmento CA 30, CB 18 y CN 6, nos queda la variable CM. Multiplicando en cruz, nos queda 6 por 30 y 18 por CM. 6 por 30, 180, igual a 18. Despejamos, nos queda 180 sobre 18, que es igual a 10. Una vez que ya conocemos que CM es igual a 10, buscaremos la última incógnita que nos falta, que es AB. Como hallamos eso, pues ya que tenemos este triángulo, podemos hallarlo mediante teorema de Pitágoras, sabiendo que AC, que es la hipotenusa, y AB y CB son los catetos. Aplicamos la fórmula que sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazando los valores, 30 al cuadrado, AB continúa igual y 18 al cuadrado. Despejamos la constante AB, entonces el 30 pasa al otro lado y el 18 restar. Y lo que hacemos es el cuadrado, 30 al cuadrado 900 y el 18 es 324. Todo eso a la raíz, ya que eliminamos el cuadrado de AB y nos queda raíz de 576, que es igual a 24. Aplicando los conocimientos adquiridos sobre triángulos, en el diseño gráfico resolveremos el siguiente ejercicio. Tenemos el logo de Google Play y sus medidas que son: el segmento AD mide 10 centímetros,
el segmento OD mide 6 centímetros y el segmento AB mide 12 centímetros. Nos dice que el triángulo ABC es equilátero y nos pide hallar el segmento DE. Lo primero que hacemos es resolver el triángulo de aquí por teorema de Pitágoras. Reemplazamos los valores, despejamos la incógnita AO y tenemos nuestro segmento AO con valor de 8. Si trazamos una línea en los segmentos DE, nos podemos dar cuenta que el triángulo DOE es semejante al triángulo AOB. Aplicamos teorema de Tales. Tenemos que el segmento AB sobre el segmento DE es igual al segmento AO sobre el segmento DO. Reemplazamos valores y multiplicamos en cruz. Nuestra incógnita es el segmento DE, por lo cual nos queda 72 sobre 8, dando un resultado de 9.